Aleluya, bendito el Señor. Dios les bendiga. Dios les guarde, bendito el Señor, porque que nos ha dado vida, nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente reunidos en su nombre, ¿verdad? Hoy es domingo 12, ¿verdad? Estamos a 12 de julio para gloria del Señor. Y estamos con vida y hay esperanza, porque si hay vida, hay esperanza aún. Hay muchos que ya no tienen esa esperanza porque pues ya están en el camposanto y yo no sé por qué le dicen camposanto si están muertos, ¿verdad? Y, y los santos son los que alaban al Señor, los vivos son los que alaban al Señor. Ahí nomás están esperando a ver qué les va a tocar, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Cuando sean levantados van a ser premiados según sus obras, dice su palabra. Bueno, eh, Dios ha sido bueno, Dios les bendiga allá donde quiera que nos escuchen. Les saludamos en el amor del Señor, les damos gracias, bendecimos a cada uno de aquellos que nos han estado siguiendo a través del Facebook, ¿verdad? Que han estado viendo las grabaciones también. Este, eh, en diferentes lugares, en diferentes países, ¿verdad? Que nos han visto. Bendiciones a nuestros hermanos de la iglesia, el Gran Yo Soy, allá en Guatemala, ¿verdad? Bendito es su nombre, que Dios ha levantado, ha sido bueno, Dios ha cumplido su palabra y nos ha bendecido con bendición grande. Bendito Dios. Para todos mis hermanos allá en Honduras también, ¿verdad? En diferentes lugares que nos estén mirando, le damos gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Y deseamos que siempre sea prosperado en todo y que crezcamos juntamente, ¿verdad? Porque somos de un solo Dios. Si somos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces usted es de los míos. Bendito el Señor. Si somos de los que tienen una promesa, un pacto con Dios, usted es de los míos también. Y el pacto, mis hermanos y amigos, no se trata del pacto de que venga y pacte 1000 y pacte 10,000, no, no. Estoy hablando de un pacto verdadero. Si guardas mis pensamientos, perdón, mis mandamientos y caminas en mi camino, yo voy a estar contigo siempre y tenemos un pacto. Y con el Señor Jesucristo tenemos este nuevo pacto que si nos guardamos para Él, Él nos dará vida y vida eterna. Ese es el pacto verdadero. No como el pacto que han sacado últimamente los de la prosperidad, ¿ah? Porque eso es una enseñanza de prosperidad, ¿ah? Porque no enseñan arrepentimiento, no enseñan lo que palabra dice, la palabra del Señor dice. Y entonces el pueblo está como aquel rey que le preguntó a Jeremías, hay palabra de Jehová y dice, hay palabra de Jehová. Y esta es la palabra, dice, que serás entregado en manos de Nabucodonosor. Lo que menos quería oír, eso fue lo que les dijo. Así está el pueblo. Ellos no quieren oír que les digan de juicios. Ellos no quieren que les digan que les den a descubrir el pecado. Ellos quieren que les decir, el Señor está contigo, no temas ni desmayes, que Él estará contigo todos los días de tu vida. Eso es lo que quieren. Pero cuando les descubres el pecado, no, ese no es de Dios. ¿Sabrá de dónde es ese? ¿Verdad? Veamos por dónde andamos caminando y volvamos a la senda antigua. Cuando andamos en ese error, es mejor paraos en los caminos y mirar el buen camino y preguntar por Él y andar por Él. Bendito el Señor, porque dice la palabra en Proverbios, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay diferentes enseñanzas, diferentes religiones, y todos piensan que ese camino es el correcto, pero su fin, camino de muerte. Bendito el Señor. Yo nomás conozco un camino en la Escritura, y ese es Jesucristo. No hay más camino correcto que el Señor Jesucristo. Así es que yo le invito, para eso estoy aquí, ¿verdad? Para gloria de Dios y para su honra. Bendito el Señor. Y porque Él ha sido bueno conmigo, yo les quiero compartir esta palabra. Y todas las palabras que el Señor me dé, eso hablaré, bendito el Señor. El tema de hoy vamos a estar hablando bajo ese tema de el origen y el fin del pecado. Bendito el Señor. El origen lo vamos a ver claramente que está en Génesis y el fin sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a ponerle fin al pecado. Pero ¿sabe qué? Así como allá en el huerto del Edén, les dio el Señor decisión a Adán y a Eva, así sigue por nosotros, decisión. Usted decide para dónde quiere darle, si quiere obedecer su pacto o quiere darle por otro camino.
Bendito el Señor. Y vamos a iniciar en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 16, para iniciar esta mensaje. Bendito el Señor. El origen y el fin del pecado es el tema. ¿Tenemos Santiago? Invito a todos mis amigos y conocidos y no conocidos, y por conocer digo yo, para que abran sus escrituras, si la tienen a la mano les invito, ¿verdad? Para que yo no tengo ningún problema, al contrario, hay problemas si no lo sacan porque así van a quizás hasta dudar, pero cuando uno discierne juntamente, empieza a leer, pues nos damos cuenta que está hablando verdad, ¿verdad? Y así no les doy tropiezo para que pequen. Pero si les digo, no vean ni vean su Biblia, yo aquí se las leo. Yo prefiero que usted la lea también conmigo. Por eso los invito a que abran Santiago capítulo 1, versos 12 al 16. Santiago está enseguida del libro de Hebreos, bendito el Señor, y antes de Pedro. Está entre Hebreos y Primera de Pedro, el libro de Santiago. Aleluya, bendito el Señor. Damos inicio a esta palabra y dice, honrando a Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu, y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, amados hermanos míos, no erréis, no erréis. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te ruego, Dios mío, que seas tú santificándola, Señor. Seas tú, Dios mío, poniéndola en el corazón de cada uno de aquellos que esté oyendo, que esté al alcance, mirando estos videos, Dios mío. Padre Santo, es tu gloria, es tu honra, Señor. Recíbela, Padre eterno. Y con el propósito, Dios mío, de compartirla con mis hermanos y con todos aquellos, Dios mío, que no te conocen, Señor. Sea tu nombre glorificado en medio de ellos, Señor. Y reciban, Padre Santo, el entendimiento, el discernimiento de tu palabra con claridad en sus corazones, en su mente, Dios mío, y que su alma sea transformada, sea limpiada, Padre Santo, que vengan al pleno conocimiento, Dios mío, de la mentira que hay en el mundo, que sean, Padre Santo, considerando, Dios mío, su camino, Padre. Oh, bendito es tu nombre, salva, transforma, Señor, Padre Santo, saca, Señor, del error al que esté en el error, Padre mío. Sana, Padre Santo, al enfermo, Dios mío, y levanta al caído, Padre Santo, para que todos vayamos, Señor, y corramos la carrera que es en nuestro Señor Jesucristo, el camino perfecto, el único camino verdadero, Padre Santo. Glorifícate, Dios, y lo que me haga falta a mí por hablar, Señor, porque soy poco, Señor, tu Santo Espíritu sea poniéndole a ellos, Señor, la palabra que necesitan, Señor, entender. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, se lo pido, Padre eterno. Amén y amén. Aleluya. Es un claro mensaje para nosotros, los que ya estamos en Cristo, pero también es muy entendible para los que no han conocido al Señor. Y lo digo muy entendible porque yo sé que el Espíritu Santo va a hacer algo en esta preciosa mañana. Aleluya, porque Dios tiene propósitos cuando manda su palabra, no vuelve a mí vacía, dice el Señor, sino que hará para lo cual la he enviado. Bendito el Señor. Entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿verdad? Tenemos una lucha constante, mis hermanos, en este cuerpo corrupto. Una lucha constante que donde quiera que podamos estar en este mundo y en esta carne, podemos ser tentados para hacer pecado.
en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y entonces por eso Santiago nos dice claramente, nos da una explicación, le dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si nosotros amamos a Dios, mis hermanos, tenemos que soportar cualquier situación difícil, cualquier prueba, cualquier tentación. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña en el Padre Nuestro y nos dice, no nos metas en tentación. En pocas palabras, guárdanos de la tentación, Señor, porque quizás no la soportemos. Ayúdanos en eso, porque nosotros somos carne. Bendito Dios. Entonces nosotros tenemos que estar con una lucha constante, pero nosotros en nuestra propia fuerza, en nuestra propia carne, nunca vamos a poder resistir al enemigo que es nuestra propia carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un pecado que mora en nuestra carne, en nuestros miembros. Entonces es difícil, aunque yo ya esté en Cristo, si soy una persona que no ora constantemente, voy a estar queriendo luchar contra la carne y va a ser vencido el que no esté en oración constante. Siempre va a ser reducido uno otra vez más al pecado. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor claramente, apartaos de mí, nada podéis hacer. Y lo vamos a hacer entonces en nuestras propias fuerzas. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas? En lo espiritual, nada. En lo terrenal, puras fallas también. ¿Por qué? Porque no tomamos decisiones en el Señor. ¿Por qué? Porque no estamos espirituales por falta de oración. Por eso le decía Santiago, hey, no erréis. No erréis, fíjate bien cómo vas a caminar en este camino al cual el Señor nos ha llamado. Porque ya nos ha enseñado que el pecado, la paga del pecado es muerte conforme a Romanos. ¿Verdad? Hay un pecado, hay un mal que se llama pecado y eso está en nuestro cuerpo. Y mientras estemos en este cuerpo, aunque estemos en Cristo, estamos todavía en una lucha constante hasta aquel día que seamos revestidos de un cuerpo incorruptible, el cual ya no tendrá nada que ver con el pecado. ¿Sabe cuál cuerpo va a ser? Dice que va a ser semejante al de los ángeles. Y sabe usted, mi hermano, mi amigo, que el cuerpo que Adán y Eva recibieron no tenía ninguna cuestión con el pecado. Ellos eran sin pecado, sin mancha. Y esa es la nación que Dios quería tener siempre desde el principio. Y los quería tener en un lugar que se llama el huerto del Edén, el paraíso de Dios aquí en la tierra. Pero el hombre se dejó seducir por el pecado, por el engaño del diablo y la concupiscencia de la carne. ¿Sabe qué es concupiscencia? La concupiscencia es la que nos lleva al pecado, dice Santiago, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero a lo que me refiero es que no solamente tenemos el enemigo que es el diablo, ese es vuestro adversario, es el que lucha con nosotros siempre, ¿verdad? Porque siempre nos mete ideas, pero hay también una concupiscencia de la carne, o sea, tenemos un doble enemigo. El que anda como león rugiente para meternos cualquier cosita de cizaña o cualquier cosa de pecado, y nosotros la atracción, y viene por los ojos, viene por el oído, a veces es lo que oímos también. Se llama seducción. Todos somos seducidos a pecar, y eso es lo que Dios vino o mandó a su único Hijo, Jesucristo, para que fuéramos limpiados de todo ese pecado. Pero tenemos un compromiso con Dios. Él nos dio sabiduría, nos dio entendimiento y nos dio decisión propia que se llama libre albedrío. Usted decide, yo decido, si quiero hacerle caso a Dios o le quiero hacer caso a la carne, a darle vuelo a la hilacha, como dice uno en el mundo. ¿Verdad? Porque eso es lo que dice la gente. Fíjate qué tremenda mentira del diablo que les dice al cuerpo lo que pida. Mentira del diablo. El Señor los reprende en esta hora. ¿Sabe por qué? Y los tiene así contentos porque piensan que eso es la pura felicidad. Y así se mueren. Se mueren felices, pero ya cuando despiertan allá se les acaba la felicidad. Porque es una felicidad momentánea, pasajera. Bendito el Señor. Pero lo que Dios nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo
es una felicidad, una paz eterna. No solamente aquí la podemos sentir y vivir, sino que allá va a ser aún mayor, bendito el Señor, porque allá ya no vamos a tener batallas como las tenemos ahora. Ahora todavía nos afligen un poco, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Pero un día que estemos allá con Él ya no vamos a tener esas batallas. Se acabaron. Dios enjugará toda lágrima. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo, bendito es su nombre, el que vino a quitar el pecado del mundo. Bendito es el Señor. Entonces seguimos leyendo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Verdad? Hay veces que los hombres o las mujeres son seducidas a pecar y dicen, no, pues es una prueba de Dios, mentira del diablo. Es como el Gillo que dice, voy buscando la tentación para vencerla. No, esta no hay que buscarla. Solita llega y no viene de parte de Dios. Las cosas de la carne no vienen de parte de Dios. Y lo dice Santiago claramente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado. ¿Sabe por qué? Dios no puede ser tentado por la maldad. Dios no puede ser tentado por esos pensamientos que tú tienes porque son tuyos. ¿Por qué Dios no puede ser tentado? Porque Él es santo, 3 veces santo. Y Él no tiene los pensamientos que tú tienes, cochambrosos, ¿verdad? O cualquier cosa que te venga a la mente. Dios no tiene esos pensamientos y por lo tanto no te los va a dar a ti. Dios te va a dar pensamientos. Dice, yo tengo pensamientos para vosotros de bien y no de mal. Lo dice Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando alguien es seducido y pues me caí, mi hermano, Dios me tentó? No, mentira. Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado y ni Él tienta a nadie tampoco. Ahora, las pruebas diferentes que vienen, que no tienen nada que ver con la carne, nada que ver con los deseos de la carne, sino que vienen por el sufrimiento, eso Dios los permite para que nosotros crezcamos. No tiene nada que ver con la seducción de la carne, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Oye, qué tremendo. El pecado es seducción. El pecado es atractivo. Y vamos a ver por qué nos dice eso. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 6. Vamos a ver el origen. ¿De dónde salió ese pecado? ¿Cómo empezó el pecado? Cuando Dios puso a Adán y a Eva, quedamos que no, dice su palabra, que ellos estaban ahí y Dios los visitaba. Y si Dios los visitaba, quiere decir que ellos no tenían relación con el pecado. Y les dijo, pero eso sí les dijo, este paraíso es para ustedes, pueden comer de todos los árboles que quieran, de toda fruta pueden comer, pero hay uno del cual no podéis comer, ni siquiera tocarlo. Oiga, qué tremendo. Ni siquiera tocarlo, menos comer. O sea, ni siquiera debes de uno ni siquiera debe de pensar. No puedes tocar ni con el pensamiento ese pecado y sin embargo a veces le pasa a uno. Mucho menos comerlo. Ahí ya cuando ya lo come uno, entonces ya es muerte. Te voy a decir por qué, ahorita vamos a empezar en eso. Dice el 3:6. Y vio la mujer, después de que la serpiente, ¿verdad?, le estaba diciendo, con que dice Dios que no puedes comer de ningún fruto. Es la primera mentira que les echó. No, sí, dijo la mujer, no, sí podemos comer de todos, pero nomás hay uno que no podemos comer. Porque dice el Señor que cuando comamos vamos a morir. No vas a morir, no moriréis, dice. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él, que sabes el bien y el mal. Entonces eso fue tentativo. Lo desconocido es tentativo para el ser humano. Y mucho más cuando te quieres saber como Dios, quieres pensar como Dios. Entonces era el fruto prohibido. Bendito el Señor. Yo no sé por qué le dicen la manzana, porque aquí me dice que es un fruto, no me dice que es manzana. Bendito Dios. Bueno, sea lo que sea, era un fruto. La cosa aquí es que cuando ella le dijo que podía ser abiertos sus ojos y seréis como Dios, dice, sabiendo el bien y el mal, pues ella fue tentada. Y dice su palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Por dónde viene el pecado? Mire, seducido por los ojos. Ves que eso es hermoso, ves que todo eso es hermoso y tú lo empiezas a desear, a codiciar. Y ya empezaste a tentarlo. Y dice su palabra,
y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, tú codicias tener eso. Tú deseas tener eso porque se ve rico, se ve bueno. Y eres tentado y seducido. Y entonces dice, y que era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí fue la caída del hombre. Ahí fue la aparición del pecado en la tierra. En el huerto del Edén fue donde se originó ese pecado. Y desde ahí para adelante fue maldecida la tierra. En pocas palabras, todo aquel que era nacido de mujer ya venía con ese pecado. Todo nacido de mujer tiene pecado en su carne. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan desde el principio y era su Hijo amado, que traería como cordero, porque dice claramente que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, porque en la sangre está la vida. Bendito es su nombre. Y tenía que ser de una divinidad como nuestro Señor Jesucristo, que es santo, 3 veces santo. Bendito el Señor. Y entonces la mujer comió y el hombre comió también. Y entonces dice que fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos. Aleluya. Se dieron cuenta ahora del bien y del mal. Conocieron lo que era realmente pecado. Aquello que les parecía tentativo lo lograron conocer. Pero el problema aquí no era ese. El problema es que desobedecieron a Dios. Quebrantaron el pacto de Dios, así como muchos cristianos los quebrantan. Cuando uno desobedece a Dios, quebranta el pacto de Dios con nosotros. Bendito el Señor. Y el pacto es que nos mantendremos una nación santa para Él. Ese es el pacto. Guardaréis mis mandamientos y andarás en mi camino. No harás esto y no harás lo otro, todo lo malo no harás. Entonces, cuando hacemos lo malo, automáticamente se quebró el pacto. Tú lo rompiste. No fue Dios, fuiste tú. Aleluya. Entonces, la concupiscencia, oiga, después que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y después, ¿qué pasa? Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Primero eres seducido por la concupiscencia. Ok, ya fuiste seducido y ya en la seducción, pues manos a la obra. Cometes pecado. Automáticamente cuando cometes pecado, eres reo de condenación de muerte. Porque ya se fue llevado a cabo el pecado. Cuando Eva se comió esa manzana, entró el pecado al hombre. Entró la muerte al hombre. Dios los hizo para la eternidad desde el principio. Dios no los hizo para que vivieran unos cuantos años y ya. Dios no los hizo para decir, no, pues primero van a vivir 1000 años, después los voy reduciendo a 9 o 8 y hasta que lleguen a 80 o 70. No, no. Dios los hizo para la eternidad. Pero se ha ido reduciendo así porque ha ido aumentando el pecado cada vez más. Y ¿sabe qué? Estamos en los últimos tiempos porque dice la palabra claramente en el libro de los Salmos, hablando David por medio del Espíritu Santo, que la vida del ser humano, la vida del hombre, es de 70 años. Y 80 en los más robustos, en los más fuertes, son 80. O sea, los que aguantan un poquito más son 80 años. Y verdad que ahorita ya se están muriendo a esa edad. Entonces quiere decir que ya no se va a reducir más, sino que ya va a ser el último tiempo en el cual nosotros debemos tener cuidado y alejarnos del pecado. Cuando sientamos que somos seducidos, vayamos de rodillas. A veces en vez de ir de rodillas vamos al pecado. Y eso no debe ser, hermanos míos. Debemos de glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Que a decirle basta al pecado, ya no más. Si el diablo viene a ti a querer entrar a tu vida, dile que no.
No, no, ya está ocupado este cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Ya no hay cavidad para la maldad. Si antes yo vivía para el pecado, ya no más, ahora vivo para Cristo. Así debemos de ser, así debemos de hablar y hacer. No nomás hablarlo. Bendito el Señor. Porque esto no se trata nomás de venir y cumplir con unas 2 horas de estar en la casa de Dios y después vamos y hacemos cualquier cosa en el mundo. ¿Verdad? Como hace todo, cuando es uno que tiene una religión, es lo que hace. Vas, te confiesas, si es que te dan confesión, o si puedes, vas y te confiesas, y todo bien, ya te santificaste ahí según, y al rato andas en los bailes, andas en la tomadera. Entonces, ¿qué pasó? Pues eso no fue nada. Eso no fue nada porque cuando Dios cambia, cambia completo. Y además no funciona porque ahí es pura idolatría, hablando de eso. Y los idólatras no van a heredar, ahorita lo vamos a ver. Bendito es su nombre. Aleluya. Entonces la concupiscencia después de lo concebido, que ha concebido, perdón, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. O sea, tú no puedes vivir y venir, acudir a los servicios, pero no haber un cambio. Tú no puedes venir, tú que eres mujer de Dios, y vienes a la iglesia y nomás para la iglesia te pones tus faldas largas y al rato que te vas para tu casa, vas al otro lugar, vas y te cambias y te enjaretas algo que sea muy pegado, ¿ah? Ya sea pantalón o sea minifalda, lo que sea, pero algo seducible, eso es terrible. Estamos hablando de la seducción. Para aquellos que dicen que es el Antiguo Testamento y que la ropa del hombre no tiene nada que ver, porque ahí no dice, claro que dice. Es más, ¿sabe qué dice en 22:5 de Deuteronomio? Que es abominación a Jehová. Así como la idolatría es abominación, así también. Cuando tú no puedes dejar ese tipo de vestuarios es porque eres vanidoso, vanidosa, y te gusta, y prefieres hacerle caso a eso y te aferras y te dicen la palabra, eso no está bien. Y quieres oír palabra de Dios, pero no quieres oír eso. Quieres oír a otra de que te hablen de que Dios está contigo, no temas ni desmayes. Así te ama Dios porque Él ya pagó. Estamos en la misericordia, en la gracia de Dios. Si queremos realmente vivir en la gracia de Dios, tenemos que caminar en su ley. Porque dice su palabra que si no hay ley, no hay descubrimiento del pecado. La ley se hizo por causa del pecado. Entonces no me pueden decir que todo está bien. La ley nos acusa claramente de pecado. Bendito el Señor. En Apocalipsis 22:14, vamos rápidamente, para ganarle tiempo al tiempo. Aleluya, bendito el Señor. Es al final ya fíjese, nos fuimos desde el principio hasta el final de un solo, ¿verdad? Para que vean cómo Dios es bueno. Dice en el capítulo 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Oigan, todo el mundo no sabe así como si nomás. Como dicen que el que se muere ya se fue con el Señor, ya dejó de padecer. Mentira, hay un proceso. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y cómo las lavamos? En la sangre bendita del Cordero. Si no recibes al Señor Jesucristo, no hay remisión de pecados. No puedes estar diciendo que tú vas para el cielo, o que mi mamá, o que mi papá, o que X persona está en el cielo cuidándome, porque en realidad dice la palabra de Dios que los muertos no piensan nada, no saben nada. Eso dice la palabra. Ellos no saben nada, entonces si no saben nada, ¿por qué te va a venir a cuidar? En primer lugar, no pueden salir también difuntos. Y no saben nada. Los muertos están. Ellos no saben si estás padeciendo, no saben si estás alegre, porque ellos están en otro lugar, en el que se llama más allá. ¿Verdad? Entonces, es un error. Y eso lo tienen, esas cosas las tienen las religiones precisamente.
¿Por qué? Porque se aferran a que yendo a la iglesia de vez en cuando, con eso ya estuvo. Nos morimos, pagamos un purgatorio y listo. Ahí están mis hermanos para que paguen unas cuantas misas. Ahí están mis padres para que paguen unas cuantas misas o mis hijos. Y ya estuvo, yo paso. Mentira del diablo. Si no acepta al Señor Jesucristo que es la puerta, no pasas. No pasas. Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y si nunca te preocupaste, primeramente por aceptar a aquel que te lava, ¿cómo vas a lavar tus ropas? Aquí no importa. Muchos dicen, no, pero es que no es necesario irse a ser cristianos, evangélicos para alejarse de los vicios. Meramente no es necesario. Porque ¿sabe qué? Hay mucha gente que no toma, no tiene vicios. Qué bueno. Pero el problema no es ese. No por eso se van para el cielo. Mientras no reciban al Señor Jesucristo, no pueden entrar al cielo. Es necesario recibir al Señor Jesucristo y lava tus pecados invocando el nombre del Señor, viviendo para el Señor. Esa es la palabra. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y cómo las lavamos? Invocando el nombre del Señor, viviendo en santidad en esta vida. Vosotros me seréis un pueblo santo, apartado de todos los pueblos, dice el Señor. Eso es lo que nos lava. Ser diferentes. Les puse una muestra tanto adentro como afuera. Yo no puedo venir aquí y hablar cosas de que no puede decir malas palabras, no puede decir mentiras, y al rato yo voy y salgo y las ando haciendo. No puedo hacer eso. Y así cualquiera que venga, no tiene que ser predicador. Simplemente con llamarse cristiano, y dice claramente su palabra, y todo aquel que invoque el nombre del Señor, apártese de toda iniquidad. Bendito el Señor. Si estás en iniquidad, no puedes estar en la presencia de Dios. Apártate de toda iniquidad. Invócame y yo te oiré. Bendito es su nombre. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Fue y va a ser establecido nuevamente el paraíso. Cristo lo volvió a recuperar. Ahí déjenme decirle que ahí tuvo victoria el diablo, pero Jesucristo tuvo victoria en la cruz del Calvario. Y está en proceso todo ese lavamiento de la regeneración de nuestras mentes y cuerpo, de todos los creyentes, para que lleguemos a estar listos para cuando sea consumado el arrebatamiento. Porque va a haber arrebatamiento. Bendito el Señor. Y entonces dice, para tener derecho, oiga, qué tremendo mensaje. Si no te lavas tus ropas, mijito, no puedes tener derecho. No crees que con una misa es suficiente. Aquí no me dice tienes que hacer una misa para que pases. No. Si no lavas tu ropa, no vas a tener derecho. Dice, para tener derecho al árbol de la vida. Y sabe que ese árbol de la vida está ahí precisamente en el huerto del Edén, en el paraíso. Porque cuando Adán y Eva fueron arrojados afuera del paraíso, dice su palabra que puso querubines y una espada que daba vueltas sobre el árbol de la vida. No se confunda, el árbol de la ciencia y el mal era uno, el árbol de la vida es otro. Había muchos árboles ahí, pero esos son destacados porque bienaventurado el que lava sus ropas, porque éste tendrá derecho al árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener la vida eterna en el paraíso. Tenemos que tener un derecho y para eso tenemos que caminar como Dios pide, guardando el pacto que Él ha establecido para su pueblo santo. Y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál es la ciudad? La ciudad deseada de Jerusalén. Yo quiero ir ahí. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que tiene calles de oro y un mar como de cristal, o sea, cristalino, ¿verdad? No vaya a pensar que es de vidrio, porque ahí no se puede nadar. No, un mar cristalino, un mar de cristal. ¿Se imagina aventándose un clavado en el vidrio? Pues no, ¿verdad? No, cristalino. Estas aguas que están ahorita están turbias de este mar. El mar que Dios tiene es cristalino, limpio. ¿Por qué? Porque los que van a estar ahí son limpios del Señor. ¿Y por qué está sucio este? Porque todos estamos bien sucios aquí. Y más la ensuciamos, ¿ah? Bendito el Señor, la ponemos turbia al agua.
la llenamos de basura. Aparte de lo espiritual, también la llenamos de basura, de contaminación. Y a veces nos quejamos por el calor y el frío. Bueno, ya me estoy metiendo en otros tiempos. Mejor vamos a seguir en la palabra, mis hermanos. Y dice, entonces, ¿qué es concupiscencia? Ahí es donde estamos. ¿Qué es concupiscencia? En el libro de Santiago, ¿verdad? Entonces, la concupiscencia, según el diccionario y según la Biblia, la concupiscencia es una persona, bueno, no es una persona, sino que lo que trae una persona que tienes unos deseos tremendos de obtener algo material, terrenal, ya sea casas, ya sea terrenos, ya sea automóviles, pero unas ganas tremendas que quizás hasta envidias a las personas que lo pueden lograr primero. Eso es concupiscencia, pero aún más todavía, el deseo sexual desordenado. Deseo sexual desordenado. Eso es especialmente exacerbado y desordenado. Ese es concupiscencia. Acuérdense que Eva, por su concupiscencia, fue seducida por una manzana que se miraba codiciable. Pero ¿sabe qué era más codiciable? Las palabras que le dijo el diablo: ahí tú vas a ser como Dios. Tú vas a saber el bien y el mal como Él. Bendito Dios. Y ciertamente esa es la única verdad que dijo el diablo. Pero la mentira que echó primero fue esta: no vas a morir. Mentira del diablo. Entró la muerte por esa falta. Dios le dijo: moriréis ciertamente cuando comas de ello. Y él le dijo: no vas a morir, hombre, sino que vas a saber cosas como Él sabe. Y así pasó, pero sí entró la muerte por esa falta. Que parece insignificante para los que están terrenales y carnales. Pues una manzana, ¿qué tiene que ver? En realidad no era la manzana. La desobediencia del pacto que Él había establecido con ellos: no vas a comer de todo, esto es para ti. Y vas a enseñorear sobre las aves, sobre los peces, sobre todas las bestias del campo. Y tú vas a mandar sobre todo eso, y los árboles, todo eso va a ser para que coman. Pero de ese árbol si no me lo tocas, dice, ni siquiera lo vais a tocar. La gente luego dice: bueno, y entonces, ¿por qué existe el mal si Dios no lo...? Por eso, porque Dios te hizo inteligente. Te dio capacidades. Dice claramente en su palabra: no tienen entendimiento los que piensan tales cosas. En pocas palabras, no los hice yo entendidos. Si la palabra de Dios en Eclesiastés dice que Dios hizo todas las cosas perfectas, aún a nosotros, aunque somos imperfectos por causa del pecado. Ahí está la imperfección. Somos imperfectos porque somos pecadores. Y por eso no hacemos las cosas bien. Pero precisamente por eso, que el hombre destruyó todo eso por su pecado. Bendito Dios. Vamos a ver una escritura clave. Bueno, van a ser dos, ¿verdad? Pero vamos a empezar por la de Josué 7. Vamos a ver el pecado de Acán. Aleluya, bendito es el Señor. Libro de Josué, capítulo 7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Es una lectura que vamos a tener para que veamos cómo Dios se enoja cuando uno se va hacia el pecado. Cuando uno quebranta su pacto, Dios se enoja y se aparta de nosotros. Para aquellos que dicen que salvo por siempre es salvo. Si tú haces mal, se acabó. A menos que te vuelvas a Jehová. Mientras haya vida y esperanza, siempre lo digo. Pero si te agarra la muerte ya fallando, olvídate. El alma del Padre, así como el alma del Hijo, son mías, dice Jehová. El alma que pecare, esa morirá. Bendito el Señor. Entonces dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová
se encendió contra los hijos de Israel. Dios es bueno. Dios se enoja. Tenemos un Dios que es fuego consumidor. Se enojó porque quebrantaron su pacto. Oiga, los hizo pasar por el río Jordán después de que vieron tantas maravillas. Les entregó la Jericó. Les derribó sus muros en su cara, ¿verdad? Para que entraran y acabaran con todo Jericó. Con todos los habitantes de Jericó. Les entregó en pocas manos, en pocas palabras, en sus manos a Jericó. Y Acam, su familia, se olvidó del pacto de Jehová, se olvidó de las proezas de Jehová. ¿Por qué? Porque fue seducido por un manto babilónico, por unas cuantas piezas de plata y un lingote de oro. Oye, pues era tentador el asunto, ¿verdad? Pero ¿por qué si lo tenía todo con el Señor? Él tenía una promesa: si tú guardas mis mandamientos, dice, todos tus enemigos huirán delante de ti, dice, por un camino vendrán a ti, pero huirán por 7. ¿Y qué pasó cuando les tocó ir con Ai? Ai estaba aterrado porque habían acabado con Jericó y él estaba más pequeño. Pero sabe que Jehová, cuando tú cometes falta, te va a abandonar a tu suerte. ¿Y qué vas a hacer tú con tu propia suerte? Nada. Entonces los hijos de Israel mandaron unos espías, ¿verdad?, a recorrer a Ai, a la ciudad de Ai, y le dijeron a Josué: no, hombre, no envíes tanto ejército, envía 3,000 hombres. Es tuyo, es de nosotros, no es necesario fatigar a tanta gente. Nomás con 3,000 sube y es tu victoria. ¿Y sabe qué pasó? No se habían dado cuenta que habían fallado contra Jehová. Y ese grupo pequeño de Ai los aterró y mató a más de 30 hombres, y oyeron todos los de Israel despavoridos. Y oiga, qué tremendo. Mejor se las voy leyendo porque Dios habla mejor que yo. Bendito el Señor. Entonces dice, después Josué, en el verso 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai, y no fatigues a los del pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Oiga, qué tremendo. Después de que Dios derrumbó los muros de Jericó, que eran imposibles de pasar en la mente humana, unos muros altos y amplios, y tenían guerreros adentro, el ejército de Jericó, y ellos lo derrotaron porque Dios los entregó. Y se pusieron despavoridos con un pueblo más pequeño, pero por causa del pecado. Para aquellos que dicen: no, es que Dios es un Dios perdonador, es cierto, pero hay que reconocer nosotros que pecamos, hay que buscar rápido. Dice la palabra de Dios que el corazón se hace necio cuando no hay pronta ejecución de la justicia. Si uno no se va de rodillas delante de Dios y acepta su error, el corazón se hace piedra, como piedra de duro. Y no vas a aceptar, tú vas a decir que estoy bien, no pasa nada. Y estás bien, pero bien mal delante de Dios. Ahorita vamos a ver. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre su cabeza. Ellos mismos decían: ¿cómo es posible que un pueblo tan pequeño nos haya vencido después de tan grande victoria que nos dio?
Y no podían entender porque cómo es posible que ellos teniendo a Jehová, Dios de los ejércitos de su lado, hayan perdido así tan feo. Bueno, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. O sea, en pocas palabras, ni nos hubieras dado a Jericó mejor, porque estos más pequeños nos destruyeron. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, Señor, por tu grande nombre, haz misericordia con nosotros. No por nosotros, sino por tu grande nombre. Porque todas las cosas que has hecho para hacer notorio tu poder en todas las naciones. Pero cuando las naciones sepan que un pueblo tan pequeño nos derrotó, nos van a hacer garras todos. Ya no va a existir más Israel. Aquí le contesta el Señor. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. En esa victoria que Dios le había dado en Jericó, hubo alguien que tomó del anatema. Y Dios les había dicho, destruyan todo, no tomen nada de ellos, porque Dios no quiere nada de la idolatría. Destruyan todo, no se lleven nada. Bendito es el Señor. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Si tú no te reconcilias con Dios, eres presa fácil para el diablo. Tus enemigos se enseñorearán de ti. Dios está prometido estar contigo, pero este es el pacto. Andarás en mis caminos, en mis mandamientos. Si no, olvídate de eso. Esas princesitas de Dios que andan como todas teñidas, ¿verdad? Y no quieren la palabra del Señor. Y dicen, el Señor está con nosotros, somos princesas del reino. Pues no sé de cuál reino, porque más bien parece de las tinieblas que de Dios, porque andan haciendo lo que ellos quieren y viendo y haciendo caer a la pobre gente, ¿verdad? Porque acuérdense que por la mirada somos seducidos. No, la palabra en el Apocalipsis dice claramente a esa Jezabel. Y no era la Jezabel, porque Jezabel ya había muerto desde cuando, era el espíritu jezabélico. Y hay iglesias, o hay pastores o ministros que dicen que el espíritu jezabélico no existe. Claro que existe, porque no era la misma Jezabel que aparecía allá en el antiguo. Entonces, esa Jezabel seduce a mis siervos a pecar. Somos seducidos, ¿verdad? Y dicen, no se metan en problemas con las vestimentas, eso es mucha controversia. Dios nos ama como sea. Estamos en la gracia. Bueno, allá le da cuentas a Dios. Pero por lo mientras escuche palabra de Jehová. Entonces, si usted se aparta de Dios, usted puede gritar y orar lo que quiera, pero Dios no le va a escuchar. Y no es que yo lo quiera, así lo dice la palabra. Entonces no vas a poder hacer frente a tus enemigos. Así es que ni te fatigues echando fuera demonios, porque el diablito está riéndose de ti. Sabe que estás apartado de Dios. Levántate y santifica el pueblo. Eso es lo que debe hacer todo ministro de Dios. Levantarse. Si ve que el pueblo está en pecado, levántate y habla la palabra del Señor y santifica al pueblo. Dile, ¿y cómo lo santificas? Diciéndole la palabra de verdad. Díganle, apartaos para Jehová, santificaos para Jehová, apártese de todas las maldades que están haciendo. Si alguien está en pecado, es hora de corregir su camino. Dios nos está hablando, eso es lo que dice. Santifica al pueblo, ministro de Dios, tienes que santificar al pueblo. No le consientas el pecado, porque el pueblo se va a perder junto contigo.
Y en aquel día que estén en ese lugar de tormento, ¿qué van a decir? Ah, entonces la gracia no existió. Claro que existió, pero tú andabas en desgracia, no andabas en la gracia. ¿Por qué? Porque tú hacías lo que querías oír, lo más fácil. Tú a lo bueno le decías malo y a lo malo le decías bueno. Y andabas como querías hacer y te valía, porque hasta eso dicen que les vale lo que digan los demás. Rebeldes son aparte de idólatras, aparte de vanidosos rebeldes. Bendito el Señor, Dios tenga misericordia de nosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya quitado el anatema en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Ah, la misericordia de Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios. Para aquellos que dicen, no, si Dios es bueno, ¿quién va a querer quemar a su hijo? No. Aquí dice, el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová. ¿Has desobedecido a Jehová? Cuidado. Y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Oiga, qué tremendo. Un varón de la tribu de Judá había cometido tal gran falta. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego cercana a la familia los de Sera, por los varones fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomada Acán. Fue tomado Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque esto venía por generaciones. Entonces Josué dijo a Acán: oiga cómo te dice el Señor: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. ¿Y cómo vas a dar gloria a Dios? Brincando acá, gloria a Dios, aleluya, ya viviendo como diablo afuera. ¿Tú crees que eso es dar gloria a Dios? Te voy a decir cómo dice la palabra que es dar gloria a Dios. Dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale la alabanza. ¿Y cómo? Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Sinceridad. Tienes que decirle al Señor que hay mal en ti. Eso es darle la gloria y la alabanza, bendito el Señor. No solamente se trata de venir y cantar delante del Señor y de danzar como tienen algunos una tremenda situación ahí de descontrol, ¿verdad? No, no. Una chiflerería que parece que están en cantina, no, tampoco. No. Es venir realmente ofreciendo al Señor ese sacrificio. Dice: ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio puro y santo. ¿Usted cree que este varón, Acán, traía ese buen sacrificio? Dice: alaba al Señor, da gloria a Dios y alabanza al Señor. Esa es la verdadera alabanza, que seamos sinceros con Dios. Esa es la verdadera alabanza y la gloria a Dios. No que seamos hipócritas y vengamos vestidos así con de tacuche, o con sus buenas faldas, y allá afuera demostrando sus vergüenzas, ¿va? Atracciones carnales, para que el nombre del Señor sea vituperado entre nosotros. Y dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. O sea, le dio todos los detalles. Así hice. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié. Los vi, codicié, me los llevé, pequé, muerte. Esa es la palabra.
Va paso por paso. El pecado le da paso a la muerte. Y eso fue lo que le pasó a este varón y a toda su casa. Bendito el Señor. El 22 dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaban escondido en su tienda el dinero debajo de ellos, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Oiga, vivían ellos en tiendas, puede decir ahorita en su casa. Robó lo que no tenía que llevar, y fue y lo enterró en medio de su casa. Y pensó que nadie se iba a dar cuenta. Hay un ojo, hay unos ojos que te están mirando. En lo más íntimo de tu persona y tus pensamientos, hay un ojo de Jehová que te está mirando. Bendito Dios. Y ahorita hay tanto sinvergüenza que hasta la gente lo está mirando y no les da igual. Les da igual. ¿Y ellos por qué? Porque en su propio pensamiento dice que su camino es derecho. Oh, yo voy recto con el Señor. Yo por eso declaro y decreto y es hecho. Qué mentira del diablo, los tienen confundidos. ¿Por qué? Porque uno mismo se da cuenta su caminar. Por eso lo dice todo, por sus frutos los conoceréis. No es necesario ser tan sabio para ver. ¿Sabe por qué? Porque los del mundo que están carnales totalmente, que no tienen nada del Espíritu de Dios, son los primeros que se dan cuenta cómo andas tú de torcidote, de torcida. No tienen que ser espirituales. Por eso la importancia. Dice Pablo claramente, somos cartas leídas. Estamos a la vista de todos. Y nos tienen en la mira precisamente por eso, porque nosotros estamos diciendo que somos santos a Jehová. Bueno, ahí vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Dele honor y dele gloria y alabanza al Señor mejor. Siendo sincero con Él. Bendito el Señor. ¿Se imagina qué tremenda hipocresía? Porque si la misma gente lo puede ver, ¿qué no serán los pecados que están ocultos, que no lo sacan? Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces José y todo Israel tomaron a Can, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía. ¿Sabe por qué? Porque este era el mandato que les dio el Señor. Van a tomar todo lo que tienen y los van a desechar, los van a quemar. Bueno, como él no lo hizo, sino que lo agarró para sí, tomó del anatema, entonces tenía que pagar lo mismo que aquellos. Tenía que pagar. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Se llevaron a toda su familia y hasta sus ganados. Todo pues. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? En pocas palabras, ¿qué necesidad que esos 36 varones hubieran muerto por culpa tuya? Y todo Israel bien achicopalado por causa tuya. ¿Y por qué y todavía yo aventándome cenizas hasta eso más? Por culpa tuya. Y todos los ancianos. Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Una zumba de pedradas les dieron y después los prendieron fuego. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras. ¿Para qué? Para que no se les olvide. ¿Cómo qué? Como muestra, ¿verdad? De que Dios habla. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Quieres apartar la ira de Jehová? Pues da gloria a Dios y alabanza. Seamos sinceros con nuestro Dios. Santificados para nuestro Dios. Aleluya. En el libro de Proverbios, ya rápidamente, voy a tomar unos minutitos más. No se preocupe, pero es necesario. No quiero hacer una segunda parte, a menos que el Señor me la ponga. Pero quiero terminar esta palabra. Si usted me acompaña, por favor. Bendito el Señor. El libro de Proverbios, rápidamente. Aleluya, bendito el Señor. Aquí estamos. Proverbios 9. Hay dos muestras, la de Dios
y la de la maldad. 9.1 dice, de 9.1 al 13, perdón, 9.1 al 6. La sabiduría edificó su casa. ¿Quién es sabiduría? Nuestro Dios es sabiduría. Labró sus 7 columnas. Dice la palabra del Señor que Dios tiene sus columnas y sobre él sostiene la tierra. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre los más altos de la ciudad, clamó. Dice, a cualquier simple, ven acá, o sea, a cualquiera. A los faltos de cordura dice, venid, comer mi pan y beber del vino que yo he mezclado. Dejar las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esas personas, esas almas de las cuales les he dicho, he exhortado, que cambiemos esa manera, ellos piensan que ese camino es el correcto. Pero si la palabra de este día no les habla, solamente la misericordia de Dios, pero esa es precisamente la misericordia, por eso está hablando hoy. Seamos entendidos, dice la palabra del Señor, dice, dejar la simpleza, o sea, dejen esas cosas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Vaya, el Señor les dice, yo no los hice tontos, yo los hice inteligentes para que decidan y tomen buenas decisiones. Bueno, ahí está el primer camino. Ahí les va el segundo. En el mismo capítulo, en el verso 13 al 18. Dice, la mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Estamos hablando del camino chueco, pues. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Oiga lo que hace. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Ella también habla a los pecadores desde la ciudad, pero para que se metan más en el pecado. También se para en lugares altos. ¿Qué quiere decir esto? Que también alza la voz para que todos caigan en ese pecado. Y el Señor alza la voz en su sabiduría para que la gente se vuelva a Dios y camine el camino correcto. Entonces, dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Oiga, va a tumbar a los que ya han decidido caminar rectamente. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, oiga qué tremendo. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces. O sea, esto es bueno, esto no es malo. Las cosas robadas son bien. Puedes robar, no te preocupes. Las aguas hurtadas, porque hurtar es robar, son dulces. Y el pan comido en lo oculto es sabroso, hombre. Ay, no te preocupes, todo está bien. La misericordia de Dios nos alcanza. Tú haz lo que dice aquí la iglesia, ¿verdad? Que no te prohíbe nada. Aquellos son exagerados, son gente que todavía piensan como los fariseos. Mentira del diablo. Mentira del diablo. La palabra es verdad y la palabra nos hace libres. Por eso nos hizo libres de todas esas cosas. Y no vamos a volver a caer a lo mismo. Porque dice su palabra claramente, si las mismas cosas vuelvo a edificar, las mismas que ya destruí, que eran las cosas del mundo, si yo usaba unos pantalones ajustados que apenas me metía, ya no me voy a venir a meter otra vez esos pantalones porque ya estoy en Cristo. Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero yo veo que en vez de que sean nuevas, son peores que las que están en el mundo. Por eso es que debemos pedir más misericordia al Señor. Entonces dice, y el pan comido en lo oculto es sabroso. El pecado pues obviamente es llamativo, ¿verdad? Pero no es sabroso, porque te lleva a la muerte. Y dice, y no saben que ahí están los muertos. Allí, en esa invitación, están los muertos. Que sus convidados, los que esa
esa cosa, ese animalito con vida, están en lo profundo del Seol. Ya muchos se fueron por ese camino. ¿Quieres tú, mi amigo, mi hermano, irte por ese camino de la mujer insensata e ignorante, que es el pecado? Aquella que te dice, hey, lo hurtado no es malo, no te preocupes, es bueno. Y es más, el pecado es, en lo oculto es más sabrosón. Lo hay que lo hay. Dios reprenda al diablo. Ya vamos a terminar, solo les doy unos cuantos versículos. En Isaías nos dice claramente que el Señor sí se aparta cuando uno comete pecado, si no se vuelve uno a Dios rápido. Y dice claramente, Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Tus iniquidades, tus pecados hacen división. No se pueden juntar. Tú no puedes llegar al Señor. Tus oraciones no pasan ni el techo de tu casa. Si tú estás en iniquidad, olvídate. No te desgañotes. Aleluya, bendito el Señor. Entonces dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Así dice Isaías 59:2. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sus pecados, dice sus pecados, ¿verdad? Han hecho ocultar el rostro de Dios para ustedes, para que no los oiga. Es que Dios está en todo lugar, aunque yo no vaya a la iglesia. Aquí Dios me escucha. Pues sí te escucha, pero que te haga caso es otra cosa, porque Dios está en todo lugar, ciertamente. Pero si tú no estás derecho, ¿cómo pides que Dios sea recto contigo? Lo que nosotros queremos que nos hagan, hay que hacer, ¿verdad? En Romanos 5:2 dice claramente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, oiga, cuando pecó Adán, entró la muerte, ¿ok? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, perdón. Romanos 5:12. Repito, como el pecado entró al mundo, ¿a dónde entró? Al mundo, a todos, por un solo hombre. Y entonces después de eso dice, y por el pecado, oiga, vamos por partes para que me entienda mejor. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Por eso es que existe la muerte. La muerte el Señor no la inventó para que muriéramos, sino que entró precisamente por la desobediencia cuando le dijo, de eso no vas a comer, porque el día que comieres de cierto morirás. No había muerte para el ser humano, pero por tus pecados hay muerte. Pero ¿sabe qué? Aquí la buena noticia es que si estamos en Cristo, vamos a vivir eternamente. No importa que muramos, porque es necesario, ¿verdad? Si el Señor no nos levanta antes, no se debe preocupar el cristiano, porque Dios lo va a levantar de entre los muertos. No así a los que no tienen esperanza, que no tienen a Cristo, porque ellos no van a vivir eternamente con Cristo, sino separados de la gloria de Dios. Dice su palabra claramente que todos fueron destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Lo único que te puede regresar a Dios se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la invitación que tenemos. El pecado está latente entre el mundo, pero más está firme la promesa de nuestro Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Esa es la promesa. Y ya no tendrás más sed ni más hambre. ¿Por qué? Porque él lo llena todo en todos. En 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Cristo, las primicias, después todos nosotros que vivimos seremos transformados. Cristo fue levantado, ahora después nosotros vamos a ser levantados igual. Esa es la promesa. 1 Corintios 15, 22. Ese es el mensaje que te quiero dar, que ese es el origen, pero también te estoy dando la solución. Hay pecado, sí hay pecado en el mundo. Hay muerte en el mundo, y más ahorita está abundando con esa pandemia, ¿verdad? Pero aquí lo importante es ¿para dónde vamos? ¿Ya viste el origen del pecado? ¿Ya viste la solución? Hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Tú sigues pensando que en tu camino vas bien? Es tiempo de analizar, ¿verdad? Y bueno, y este camino no me está asegurando nada, pero aquí me dice la palabra que el Señor Jesucristo es el camino. Y si no hay otro camino, pues solamente voy a tener que seguirlo a Él. Usted lo puede tomar así, pero yo le puedo decir gracias, Señor, porque me has alcanzado. Gracias porque ahora camino en este camino y tengo esperanza. Y tú lo puedes hacer un día también. Pero ahorita lo puedes hacer también recibiendo al Señor. Recibiendo al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Porque Él es quien justifica. El mundo te puede decir que sigue siendo igual pecador. Y yo te puedo decir, habito en un cuerpo corrupto. Pero la palabra de Dios me dice que hemos sido justificados por su sangre. Y tú puedes decirme lo que sea, puedes decir que no, que soy pecador. Está bien, tú dilo, estás en tu derecho. Pero lo que más me gusta a mí es Jesucristo, que Él es el que justifica. Y yo sigo caminando, a mí no me va a hacer estorbo que me digan cualquier cosa de esa. A todo estoy expuesto mayormente en el camino del Señor, porque el diablo no va a estar contento, ¿va? Pero aquí lo importante es que tenemos a Cristo de nuestro lado. Cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor, entonces encontramos vida. Tú andas caminando como caminan los muertos. Tú que no tienes a Cristo en tu corazón, no es cuestión de ofensa, pero la palabra claramente dice que andan muertos. Y Dios es Dios de vivos, no de muertos. Por lo tanto, no tienes a Dios en tu corazón. Pero hay esperanza, porque hay predicación. ¿Qué quiere decir? Que hay esperanza y tiempo todavía. Pero cuando se vaya este pueblo loco, porque así le dicen locos a los cristianos, ¿verdad? Ya no va a haber la misma esperanza de salvación. Y yo no te puedo garantizar nada por tu salvación después. Porque la palabra del Señor no me dice nada después más que de su pueblo Israel. Posiblemente haya esperanzas para el que no conoce de Cristo, pero para el que ya conoció se le fue el avión. Se le fue el avión, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos luchando, por huir de la ira venidera, del juicio eterno. Por lo tanto, si no huimos de eso, pues nos tocaría el juicio y por lo tanto la condenación por no recibir al Señor Jesucristo. Porque dice claramente que mayormente, que para los que conocen al Señor mayor es la condenación. Porque después de haber conocido la gracia y haber caminado en ella, optaron por regresar a todo lo antiguo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí se pierde la salvación. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero, como les digo, sigue habiendo esperanza, sigue habiendo la oportunidad y hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el día de la salvación. Quizás tú hayas hecho ya la oración de fe. Quizás tú hayas recibido al Señor en algún momento, pero quizás no entendiste realmente lo que estabas haciendo. Quizás fuiste movido por no sé, por la curiosidad o por la emoción, pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón realmente, entonces recibimos la salvación. Y de aquí en adelante conservarnos en el Señor, siempre buscando el camino. Y por eso te invito, como dice Josué en su palabra, glorifica a Dios.
y dale alabanza a Jehová. Démosle gloria a Jesucristo, demos alabanza al Rey de Gloria y seamos sinceros con Él. Y te invito a que hagas una oración conmigo, la oración de la fe. Si tú te has retirado, has puesto un alto en tu vida y te has dejado de congregar y hacer la voluntad de Dios, quizás estés en pecado, no lo sé. Tú lo sabes, Dios lo sabe. Pero yo te invito a que hagamos esta oración. Y si tú no has conocido el camino del Señor y ahora tienes la necesidad, hoy es el día. Hoy es el día y cuando tú hagas esta oración tú vas a ser diferente. Tienes que proponerte ser diferente y tienes que aplicar esa fe que has recibido de parte de Dios, porque es por fe y para fe la oración. Bendito es el Señor. Di estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco, Señor, que tú eres mi Señor. Reconozco que en algún momento, Señor, yo te recibí, Señor, como Salvador y Señor de mi vida. Pero he andado fuera del camino, Señor. Y son tiempos difíciles, tiempos peligrosos en los cuales no me quiero perder, Señor. He entendido tu palabra y quiero, Señor, regresar al redil, Padre eterno. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo me reconcilio contigo. Reescribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdona lo que he hecho, Señor, en todo este tiempo que he estado fuera, Señor, de la iglesia, Padre mío. Yo me reconcilio contigo y que la sangre bendita del Cordero sea limpiándome, sea justificándome, Señor, de todo pecado, de toda iniquidad, Señor. Yo creo a tu palabra, Señor. Yo creo a tu mensaje, Padre eterno, porque yo he andado en tus caminos, Padre bendito de la gloria. Oh, acércame a ti, Señor, y me acercaré, Padre eterno. Guíame en tu camino, Señor, y caminaré por él, Padre bendito de la gloria. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios, tú mi amigo, Señor, que si no has entendido la verdad del mensaje, si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, hoy te invito y la oración es contigo también. Oh, Señor Jesús. Oh, bendito Rey de Gloria, yo he escuchado de tu palabra, Señor. Oh, bendito Dios, y aunque no entiendo todas las cosas, Señor, aunque no entiendo todas las cosas, Señor, yo quiero recibirte, Señor. Yo no me quiero perder, Señor. Yo no quiero, Señor, llevar la contraria a tu palabra, Señor. Reconozco que soy pecador, porque estaba ignorando, Señor, la verdad de tu palabra, del Evangelio, Señor. Pero ahora, Señor, como dice tu palabra, yo quiero darte gloria. Yo quiero rendirte alabanza, Señor. Oh, yo te ruego, Señor amado, que perdones, Señor, mis maldades. Yo reconozco, Señor, que soy pecador y recibo a mi Señor Jesucristo como suficiente Salvador y Señor de mi vida. Oh, yo te ruego, Padre eterno, que limpies mi pecado. Oh, que me limpies de toda iniquidad, Señor, y me hagas como uno de tus hijos. Yo quiero caminar, Señor, contigo. Yo quiero caminar por esas calles de oro, Señor. Yo quiero caminar, Señor, oh, de tu mano poderosa. Guíame, guíame, Señor, y enséñame, Señor, tu verdad, tus caminos, oh, Padre Santo, todo lo que tú tienes, Señor, para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y nunca, Señor, lo borres de allí. Ayúdame a caminar rectamente para que no sea quitado, Señor, mi nombre. Para que en aquel día, Señor, que estemos delante de ti, pueda escuchar mi nombre, Señor, que estaré contigo. Oh, que moraré, Señor, por largos días, Señor, contigo, Padre. Gracias, bendito Dios, gracias. Ahora yo voy a hacer una oración. Bendito Dios y buen Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se ha reconciliado o que se va a reconciliar en el momento que escuche y mire este video, Señor, esta palabra. Oh, por mis hermanos que acaban de recibirte, Señor, que ahora son pueblo tuyo.
Ahora son pueblo tuyo, Señor, heredad tuya, Padre. Gracias, Señor, bendíceles, Padre eterno. Oh, yo te doy gracias porque los has escrito, Señor, en tu libro de la vida. Yo te doy gracias porque un día los veré, Señor, allá contigo. Oh, Señor, y nos gozaremos y platicaremos, Señor, de lo que tú hiciste. Porque nos llevaremos sorpresas maravillosas, Señor, allá. Muchas gracias. Bendice a cada uno, Señor, de los que se hayan reconciliado y los que hayan aceptado, Señor, en esta preciosa hora. Bendícelos, Señor, y condúcelos, Señor, con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre eterno. Todo te lo pido, Señor, en el nombre precioso, Señor, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno, Él es digno de ser alabado, de ser glorificado. Estamos contentos, estamos de fiesta con el Señor, ¿verdad? Porque no hay nada más maravilloso que habitar todos juntos en armonía, en su